Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos los 15 ya. Este, Vamos a continuar, jóvenes, la clase de Físico-Química 1, en este caso es la clase 10, la décima. Bien, eh, habíamos pasado ya gases, ahora estamos en la parte de líquidos. Habíamos dicho en la clase anterior de algunas características de los líquidos, ¿no? Y habíamos también señalado eh, sus propiedades, principales propiedades de los líquidos, ¿no? Dentro de ellos estaba la viscosidad, estaba la tensión en su superficie, estaba la presión de su vapor, ¿no? Y habíamos dado ya inicio al estudio de una de estas propiedades llamada viscosidad, ¿de acuerdo? Que se representaba con la letra griega eta. Eta. A ver. No, pues con la letra griega, una parecida a la N que es nu, ¿ya? Con la letra nu, ya. Bien, entonces habíamos dicho que la viscosidad era la resistencia al flujo de un determinado fluido, en este caso de los líquidos. Habíamos visto los tipos de flujo, que podrían ser flujo laminar y flujo turbulento. Habíamos hecho habíamos dicho que esto se puede diferenciar en función del número Reynolds. Y el número Reynolds era un número adimensional que mucho se utilizaba en mecánica de fluidos. Hay una serie de números adimensionales y que son muy utilizados en ingeniería. Uno de ellos es el número Reynolds o Reynolds también, ¿no? Este número Reynolds se definía como el producto del diámetro del ducto multiplicado por, multiplicado por la velocidad del fluido dentro del ducto, multiplicado por la densidad de ese fluido y todo eso dividido entre la viscosidad del fluido. ¿Ya? Entonces, cuando reemplazamos valores propios del sistema para encontrar el número Reynolds, nos daba un número. Ese número podía ser menor que 2100, mayor que 2100. Si es menor, era un flujo laminar, ¿no? Y si es mayor, entonces era un flujo turbulento. Y si estaba dentro de esas dos zonas, entonces decíamos zona de transición. Bien, la clase anterior también habíamos deducido la ecuación de Poiseuille, ¿no? Habíamos deducido la ecuación de Poiseuille. Y para la deducción de la ecuación de Poiseuille habíamos puesto una grafiquita que era de un tubo, ¿no? Que normalmente en ingeniería le llamamos ductos, ¿ya? Entonces habíamos puesto un ducto cilíndrico, ¿no? De un determinado radio R, una determinada longitud, y el fluido entraba con una presión P1 y salía con una presión P2. Bien, entonces después de una serie de deducciones habíamos encontrado la ecuación de Poiseuille, ¿sí? Ustedes deben recordar, ¿no? Porque todo es secuencial, ¿no? Y habíamos encontrado que el caudal, que se define como el volumen que pasa a través de un determinado tiempo, ¿no? El caudal de fluido que pasa por un ducto era igual a la diferencia de presiones multiplicado por pi, multiplicado por el radio del ducto elevado a la cuarta potencia, y todo eso era dividido entre 8 veces la viscosidad multiplicada por la longitud del ducto. Eso era la ecuación de Poiseuille. Ahora, de esa ecuación, si a nosotros nos interesaba, por decir, la viscosidad eta, podíamos despejar la ecuación y encontrábamos pues la ecuación respectiva para la viscosidad eta, que sería igual a la caída de presión multiplicada por pi por radio a la cuarta dividido entre 8 veces el caudal por la longitud. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior, jóvenes. ¿De acuerdo? Hemos hecho un breve repaso de la clase anterior. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer problemas de aplicación,
Todos estamos con, si hay audio, todo está bien, ¿no? ¿Sí? Ya, estamos todo bien. Entonces, ya, comencemos entonces con la primera vista. Bien, problema. En un adulto normal, ¿no? Como somos todos nosotros, y en estado de reposo, la velocidad promedio de su flujo de sangre a través de la vena aorta, es de 0,33 metros por cada segundo. El radio de este ducto, en este caso la aorta, es de 9 milímetros. Y la viscosidad de la sangre a una temperatura de 37 es en forma aproximada 4 por 10 a la menos 3 kilogramos masa por cada metro y por cada segundo. Con estos datos se pide determinar la caída de presión, ¿no?, del flujo sanguíneo a lo largo de medio metro de vena aorta. ¿Ya? Ahora, mayormente estas propiedades de capilaridad, de tensión superficial, de viscosidad, tienen mucha aplicación en la parte de biología. Llámese de la biología del ser humano como de las plantas, ¿ya? De los animales también, por supuesto. ¿Ya? Esa es la mayor aplicación. ¿Ya? Eh, bien, entonces el problema está planteado. ¿Ya? A ver, entonces tenemos como datos, a ver, un adulto normal, la velocidad promedio de la sangre es 0,33 metros por cada segundo, el radio del ducto, que en este caso es la aorta, es 9 milímetros, tenemos la viscosidad de la sangre y el largo de la vena aorta, que sería medio metro. La pregunta es, ¿cuál es la caída de presión? Entra con una presión y sale con otra presión. ¿Cuál es la diferencia de presiones? Ese es el problema. Entonces, yo creo que debemos primero de razonar la solución, ¿no? Se lo planteo a ustedes para que piensen unos cuantos minutos, ¿no? Se va a resolver, por supuesto, se va a resolver, pero la idea es de que ustedes se ubiquen en el problema y planteen su solución, ¿ya? Con el repaso que hemos hecho, último, que sería simplemente la ecuación de Poiseuille. ¿Tiene la ecuación de Poiseuille? A ver, si no la tienen, se lo dicto, ¿no? Q, que es Q llamado caudal, que es lo mismo, a la variación del volumen entre la variación del tiempo, que es igual a un quebrado en cuyo numerador está caída de presión multiplicado por pi, multiplicado por r a la cuarta, y todo eso dividido entre 8 veces la viscosidad y todavía dividido por la longitud L. Ya, ahí tienen entonces la ecuación. Ustedes planteen, a ver, que es bastante sencillo. Planteen una solución, un par de minutos. Bien, podemos entonces ya comenzar a resolver. Ya ustedes ya se han ubicado en el problema. Están viendo que no es más que un problema de la ecuación de Poiseuille en donde hay que reemplazar valores, nada más. A ver, veamos. Entonces acá tenemos la solución, ¿ya? Solución. Ahí está, ¿ves? Acá le decíamos que teníamos estos datos. Del problema tenemos estos datos que están acá. Velocidad promedio, velocidad con una flechita arriba, ahí está su valor. El radio del ducto llamado aorta, de la vena aorta, ahí está su valor.
eta, la viscosidad de la sangre, aquí está su valor en las respectivas unidades del sistema internacional, kilogramos masa por cada metro y por cada segundo. ¿Cuál es la caída de la presión? A lo largo de medio metro de vena aorta. ¿Ya? Rápidamente nos estamos dando cuenta que aquí tenemos viscosidad y tenemos velocidad, ¿no? Tenemos radio, tenemos longitud, entonces Poiseuille. ¿Ya? Ahí está la ecuación de Poiseuille. Todo esto es igual a Q, ¿no? A Q, ¿de acuerdo? Al caudal. El caudal es la variación de la velocidad entre tiempo. Esta es una fórmula que ya hemos deducido en la clase anterior. Me están preguntando por delta de P, esto es delta de P, ¿no? Esto es delta de P. Entonces, despejo delta de P. ¿Ya? Entonces, 8 veces Z por L pasa al numerador y pi radio cuartas al denominador. Acá tenemos, ¿ya? Ahí tenemos la ecuación delta de P, despejado. Ya, a ver, pero el caudal, la variación de volumen entre tiempo, oiga, eso es caudal, eso es caudal. Pero el caudal, por física 1, ¿no? Sabemos que es igual a la sección transversal por la velocidad que atraviesa esa sección transversal, ¿ya? O sea, área multiplicado por la velocidad promedio. ¿Ya? Es un ducto, ¿no? Estamos considerando que es la sección transversal es un círculo, ¿no? Es una circunferencia. Entonces el área es pi por radio al cuadrado de la aorta, multiplicado por la velocidad. ¿Listo? Entonces, de aquí sacaríamos el caudal reemplazando valores. Pi 3.14, el radio de la aorta es dato elevado al cuadrado, la velocidad promedio dato, ¿no? Entonces, ejecutando los números, ¿ya? Me está saliendo que el caudal en metros cúbicos por cada segundo es 8,39 por 10 a la menos 5. ¿Conforme? Ya, ese sí es calculadora, ¿no? Ya casi ya se lo estoy dando. ¿Ya? Bien. Una vez calculado el caudal o la variación del volumen entre tiempo, entonces ahora reemplazo los valores pues, para encontrar el delta de P. El delta de P. ¿Ya? Ahí está la formulita que hemos deducido. Reemplazamos valores. ¿Ya? Reemplazamos valores. 8 es 8. La viscosidad, 4 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada metro por cada segundo. La longitud en metros, todo tiene que estar en un mismo sistema, ¿no? Pi, el radio, que era el radio que estaba en milímetros, llevado a metros por 10 a la menos 3 metros, todo elevado a la cuarta, y por el caudal que habríamos encontrado, que sería esto de acá. 83.97 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por cada segundo. Todo está en sistema internacional. ¿Ya? Entonces, ejecutado esto, el número, los números, ejecutado me está dando 65,18 kilogramos de masa que circula, por cada metro y por cada segundo. Pero esta unidad, señores, esta unidad es un pascal. Entonces estamos convirtiendo estas unidades que son las mismas de acá a pascal y me está quedando 65,18 pascales. ¿Ya? Una caída de presión bastante alta, ¿no? Bastante alta. ¿Ya? Bien, ese sería un primer problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna? ¿Ya? Entonces debemos de entender que estamos comprendidos con el problema. Avancemos. Allá, la viscosidad. Oiga, hay una dependencia de la viscosidad con la temperatura. ¿Ya? Nosotros lo sabemos en forma empírica que en los líquidos, a mayor temperatura baja la viscosidad, ¿no? A mayor temperatura baja la viscosidad. Algo que, por ejemplo, por decir, ¿no? La miel
en frío se endurece, ¿no? Si le aumentamos la temperatura se va soltando poco a poco. Y si le seguimos aumentando la temperatura se va a volver líquido. O sea, ofrece, cuando estás líquido con respecto a lo más sólido, el líquido tiene menor viscosidad, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad. Hay una dependencia entre la viscosidad y la temperatura. Entonces, la ecuación correspondiente para este caso es la ecuación de Arrhenius. Arrhenius tiene muchas ecuaciones, pero en este caso es la ecuación de la viscosidad de este señor. ¿Ya? Que va a ser entonces, la viscosidad va a ser igual a de la viscosidad E, que es la base de los logaritmos neperianos elevado a esta potencia. La energía viscosa dividido entre RT. Este es un factor preexponencial, porque este es un exponencial. Esta es la energía que se necesita para la viscos, para que pueda haber el flujo, ¿no? En algunos libros también esto, bueno, en Físico-Química 2 ya lo van a conocer, esta energía viscosa como la variación de la energía de Gibbs, ¿ya? Algunos libros le ponen delta de G, delta, variación G de Gibbs. Nosotros vamos a llamarle la energía viscosa que es necesario para que el fluido pueda correr o fluir. Pues, ¿no? Ya, esta es la ecuación. Entonces. Ya. Esta es la ecuación que me está relacionando esta con esta. ¿Ya? La viscosidad con la temperatura. Muy bien. Pero si la viscosidad es la oposición al flujo, lo contrario se va a decir la fluidez. ¿Ya? Entonces la fluidez de un líquido es la inversa de su viscosidad del mismo líquido. La fluidez lo representamos con esta letra phi, que sería igual a 1 o la inversa de la viscosidad eta. ¿Ya? Entonces va a ser la misma ecuación, pero invertida. Entonces en lugar de A viscosa va a ser A de fluidez, esta que pasaría con el signo negativo, menos. ¿Ya? Entonces, fíjese la similitud de la ecuación para la fluidez y para la viscosidad. Entonces, donde el A viscoso va a ser la inversa de A de fluidez. Ahí está, ¿ya? Y esta E viscoso va a ser la misma que esta E de fluidez. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquí está, ¿están viendo? En el signo. ¿Ya? ¿Ok? Me dejo entender, ¿no? Me dejo entender. Ya, entonces ya hemos encontrado una nueva ecuación, la ecuación de la viscosidad de Arrhenius, que relaciona la viscosidad con la temperatura. Hemos encontrado la ecuación de la fluidez, que sería esta de acá. Bien, ¿preguntas hasta ahí? No hay ninguna, avanzamos. Problema entonces, ¿ya? Problema. Estamos acá planteando un problema, dice, para líquidos que son no asociados, la fluidez phi, que repitiendo que es el recíproco o la inversa de la viscosidad, sigue de manera aproximada, para líquidos no asociados sigue de forma aproximada la ecuación de Arrhenius. Y ya hemos puesto, estamos repitiendo acá la ecuación de la fluidez, donde A y E sub A son constantes. Esta es una constante y esta es otra constante. Ya, ahora me dice dos preguntas. A. Para el tetracloruro de carbono, ¿ya? Que es un líquido, para el tetracloruro de carbono, la viscosidad, dice, a esta temperatura vale 1,33 por 10 a la menos 3 kilogramos masa por cada metro y por cada segundo. A cero, ¿ah? Y la energía de activación SUA es de 10,9 energía en joules, kilojoules por cada mol. Ya, con esos datos calcule la viscosidad a 40 grados de temperatura. Bien, ubíquense en el problema que vamos a resolverlo, pero ubíquense
Me están dando, a ver, me están diciendo acá la ecuación de fluidez, me están dando la viscosidad a una temperatura de cero y la energía de activación a cero, ¿ya? Pero me piden a mí calcular esta viscosidad ya no a cero, sino a 40. A ver, bien, veamos la solución. Ya, solución. Datos. La viscosidad del tetracloruro a esto vale esto, datos, ¿no es cierto? Ya, la energía de activación de este compuesto tetracloruro a cero también vale esto, datos del enunciado. ¿Cuánto vale la viscosidad del compuesto tetracloruro a 40? ¿Cuánto vale? Pregunta, ¿no? Bien, me han dicho que esta ecuación es válida para este fluido. ¿Ya? La fluidez A base neperiano menos E sub A sobre RT. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver. E sub A igual a E sub F, R para todos igual, ¿ya? Las temperaturas, hay dos temperaturas 0 y 40. El E es la base número de los números neperianos. Ya, entonces, con esta ecuación, dice, procederemos al cálculo de este numerito, del E elevado a esa potencia, tanto para 0 como para 40. Oiga, ¿y por qué? Porque vamos a tener en cuenta lo siguiente. La fluidez es la inversa de la viscosidad, me están preguntando por viscosidad. Ya. Si es la inversa, si es inversa, proporción inversa, entonces vamos a decir que la relación de la viscosidad de 40 a la viscosidad de 0 va a ser en proporción inversa a la fluidez. ¿Ya? O sea, si acá en el numerador era viscosidad 40, aquí diré la fluidez a 0. O si aquí en el numerador era 40, lo pondré en el denominador 40. Y si aquí en el denominador era 0 centígrados, la fluidez será en el numerador ahora 0 centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo reemplazo la ecuación de la fluidez, la variación sería solamente T. El A es el mismo porque es el mismo fluido. Entonces me quedaría solamente la relación de E elevado a este número, bueno, menos E sub A sobre RT. ¿De acuerdo? Entonces sería aquí esta ecuación a 0 grados, cuando la temperatura es a 0 grados, y esta otra ecuación cuando la temperatura es a 40 grados. ¿De acuerdo? Sencillo. Está sencillo porque ya pues ya nos ubicamos, ¿no? Eso es lo principal. Yo siempre le digo, los que estudiamos ingeniería tiene una diferencia con los que estudian ciencia pura y con los que estudian letras, ¿no? Ingeniería viene de ingenio, tiene que tener bastante concepto, tiene que conceptualizar el problema, tiene que ubicarse por encima del problema y verlo de arriba para abajo, una visión panorámica y tener un criterio para resolver, porque eso es lo que se necesita cuando vayan ustedes a estar en una determinada planta o fábrica, ¿no? Se presenta un problema, entonces el profesional, el ingeniero, tiene que tener criterio para resolver, solamente el criterio, porque la manipulación, la manipulación, la técnica ya lo hace el trabajador, el obrero, ¿no? Ustedes tienen que tener el criterio, solamente el criterio, porque el resto lo hace el trabajador y para eso ya el trabajador es hábil, ya tiene experiencia en el manejo de un determinado proceso, maquinaria o equipo. Entonces lo que vale es el criterio, ¿ya? Bien, entonces ya teniendo esta relación, habría que calcular este numerador y este denominador. Entonces aquí estamos diciendo la temperatura de 0, aquí estoy reemplazando los valores, E a la menos E sub A para 0, que este es el dato, dividido entre R
y la temperatura a cero, que tiene que estar en grados Kelvin, ¿ya? En grados absolutos. Bien, entonces aquí reemplazo yo valores y veo de que efectivamente este de acá se va con este de acá y este Kelvin a la menos 1 con Kelvin a la más 1 también se va y me queda un número elevado a ese número, me va a dar este resultado. 8,23 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Sin unidades, pues jóvenes, sin unidades. ¿Ya? Porque este es E, el base del número neperiano, E, adimensional. ¿Ya? Bien, así como hemos hecho este primer ejercicio, ¿se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo ya no a 0, sino a 40. ¿Ya? Entonces, va a ser lo mismo, ¿no? La misma energía, la misma cantidad de energía, el mismo valor de R, lo que se está diferenciando es esto de acá, las temperaturas. ¿Ya? En uno era 273,0, ahora es a 40, que son 313. Nuevamente calculadora y me sale este valor. ¿Estamos? Bien, ya tenemos entonces prácticamente resuelto el problema. Pues, ¿no? Entonces, remontándonos a esto de acá, ¿no? Entonces la viscosidad 40 dividido entre la viscosidad 0 es igual a E elevado a este exponencial de 0 arriba, 0 estaba aquí abajo, 0, y aquí abajo a temperatura de 40 porque la viscosidad al otro lado está a 40. Como ya tenemos los números, ¿no? Entonces podemos reemplazar, pero me están preguntando por esto, ¿no? Por la viscosidad 40. Entonces despejo, pues este denominador pasa para el otro lado multiplicando, aquí tengo la ecuación, reemplazo valores, esto es dato, ¿no? La viscosidad a 0 de temperatura es este y el cociente de estos valores, bueno, de estos números. Calculadora, este es adimensional, las unidades de acá van a ser estas unidades. ¿Ya? Estas unidades. Sería entonces la respuesta, viscosidad a 40 de temperatura. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Comprendido? Si no hay comentario, quiere decir que está comprendido, ¿cierto? Ya está listo, jóvenes. Muy bien. Ya. Este ejercicio tenía dos A y B, ¿no? Ahí está, A y B. B decía la ecuación de Arrhenius, que en verdad vale tanto como para la fluidez como para la viscosidad, puede emplearse, dice, en un intervalo de temperatura, en un determinado intervalo de temperatura, ¿ya? En solamente un determinado intervalo, porque en lo real, pues, tiene muchos altibajos. Entonces, por más que tenga altibajos, pero en un determinado tramo se cumple la ley, ¿ya? Entonces, la ecuación de Arrhenius puede emplearse en un determinado intervalo de temperatura. Dice, a una temperatura de 20, la viscosidad del agua a 20 es este valor, 1,002 por 10 a la menos 3 las unidades de la viscosidad. Y la energía de activación para la fluidez es 18, la energía 18 kilojoules por cada mol. ¿Cuánto vale la viscosidad? 40. ¿Ya? Ahora ya no es tetracloruro, ahora va a ser el agua. ¿Ya? Entonces el mismo criterio sería, el mismo criterio. ¿Ya? A ver, jóvenes, ustedes tienen que practicar, a ver, el mismo criterio y les pongo la vista de la resolución de la parte A. ¿Ya? Tomen dato primero de la parte B, tomen dato de lo que tengan que sacar de la parte de acá B
¿no? Y planteen a ver la solución para la parte 2. Para la parte 2. ¿Ya? Entonces, el criterio de solución va a ser el mismo. Pero una manera de comprobar si uno ha comprendido la teoría es resolviendo el ejercicio. En este caso, es el mismo tipo de ejercicio. Planteen ustedes sus alternativas y les voy a plantear, y les voy a volver a mostrar la solución del ejercicio, la parte A. Ahí está. Planteen ustedes entonces, si ya sacaron los datos de la parte B. Entonces, en este caso ya no va a ser tetacloruro, va a ser agua. Tienen ustedes los datos, el mismo criterio. Tendrían ustedes que reemplazar valores. Des en cuenta, reemplacen valores, manipulen las unidades para que tengan ya habilidad para las unidades, ¿no? Fíjense, y ahí tienen el modelo. A ver, unos cuantos minutos. Para hablar ya con números de respuestas. Están ustedes en casa, tienen la calculadora, ejecuten. Bien, entonces jóvenes, a ver, para la temperatura de 20, el E elevado a la menos E sub A dividido entre RT, donde T va a ser 20, ustedes, al igual como está en el ejercicio A, reemplazan valores y una vez que reemplazan valores, ejecutan con la calculadora, les está saliendo ese valor de E a esos valores exponenciales, le está saliendo, a ver, está saliendo 6,2 por 10 a la menos 4, 6,205 por 10 a la menos 4, adimensional. Ya, ese es el valor que les ha debido salir a una temperatura de 20. A la temperatura de 40, así como hemos hecho acá, en lugar de 0, para el siguiente ejercicio es 20, ¿no? Y reemplazan los valores que ya van a ser diferentes, ¿no? Reemplazan y sale un valor. A una temperatura de 20 está saliendo 6,205 por 10 a la menos 4. Y a la temperatura de 40, ¿no? Reemplazan valores y está saliendo otro número. A ver, reemplacen valores, jóvenes, practiquen. Ya, a la temperatura de 40 está saliendo 9,94 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces, igual que en antes, la viscosidad a 40, la viscosidad a 40 sería la viscosidad a 20 de temperatura. Acá está la diferencia, en este es el ejercicio A, acá era 0 de temperatura, ahora va a ser a 20 de temperatura, y estos valores que ustedes ya lo habrían calculado. Calculadora, ejecutan y encuentran la respuesta. ¿Sí? Un minuto más, a ver, para mostrarles la respuesta, porque lo que se quiere es de que ustedes comprendan y
comprueben lo que han comprendido, ¿no? Ejecutando el problema, yo les estoy dando ya, les estoy poniendo también la solución, pero tienen ustedes que practicar, pues, ¿ya? A ver, ya creo que estaría comprendido, les muestro entonces la solución a la parte B, ¿ya? Entonces en forma análoga para la temperatura de 20 y la temperatura de 40, ¿ya? Entonces aquí está el E, donde acá va a ser esta temperatura a 20 y esta temperatura aquí a 40. Estos números ya son diferentes del de antes, ¿no? Y reemplazo valores, la base de E a menos la energía de activación, ¿no? O lo que, como le decía en antes, muchos lo conocen como la variación de la energía de Gibbs, ¿no? Pero eso ya es para físico-química 2, ¿ya? Entonces acá reemplazo valores entre R, que es este valor, y la temperatura de 20, que está en grados Kelvin. Lo mismo para la temperatura de 40, la misma ecuación, la diferencia está acá. En ambos casos tengo estas dos respuestas. Entonces, por el criterio que se había escrito en la parte A, la viscosidad 40 va a ser la viscosidad 20, pero aquí estos valores van a estar invertidos, ¿ya? Van a estar invertidos acá. Reemplazo los respectivos valores, ¿ya? De la viscosidad 20, que es dato, y este que ya es un número, y ejecuto y me está saliendo 6,25 la respuesta. Por 10 a la menos 4 kilogramos masa por cada metro y por cada segundo. ¿Ya? Sería la viscosidad del agua a 40. Listo. ¿Conforme? Ya. Hagamos otro problema. Si no hay preguntas, listo. Hagamos otro problema entonces, ¿ya? Hagamos otro problema. Ya. Este problema se refiere a la ecuación de la dependencia de la viscosidad con la temperatura. ¿Ya? Este problema, la teoría de esto creo que está acá. Ahí está, en esta vista. Dependencia de la viscosidad con la temperatura. ¿Ya? Esta es la ecuación válida. ¿Ya? Esta es una ecuación exponencial, ¿no? Bien, entonces ahora nuestro problema se refiere a eso. La viscosidad de la acetona, cetona es el nombre químico, acetona es el nombre común, la acetona es un disolvente, ¿no? Es un líquido que es un disolvente de compuestos orgánicos, ¿no? Bueno, la viscosidad de la acetona a diferentes temperaturas son a la temperatura de menos 60 grados centígrados, la viscosidad es igual a 0,932 por 10 elevado a la menos 2 poises. A 30, a menos 30, 0,575 por 10 a la menos 2 poises. A 0 de temperatura, 0,393 por 10 a la menos 2 poises. ¿Ya? Ya. Sabiendo entonces estos datos de temperatura y la viscosidad, calcule la energía de activación. ¿Cuánto vale E viscosa? Bien, entonces, a ver, nosotros teníamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación me parece, esta ecuación. Esta es una ecuación exponencial, ¿ya? Entonces, esta ecuación exponencial lo vamos a pasar a una ecuación lineal. Y para pasarlo a lineal, entonces vamos a sacarle el logaritmo acá y el logaritmo acá. ¿Cómo sería? Si le sacamos logaritmo, logaritmo de eta sería igual al logaritmo de A viscosa más la energía viscosa entre RT, porque el logaritmo con la base de los neperianos se va. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación exponencial, la convierto en lineal sacándole log. Le saco log porque esta es la base de los log. Log a la izquierda, log a la derecha, log de eta igual a, este es un producto,
la suma de los logaritmos, entonces sería logaritmo de A viscosa más logaritmo de E elevado a este. Logaritmo de E se cancelan y me queda solamente esto, ¿no? Entonces eso es lo que le estoy poniendo aquí, ¿no? En la solución, ¿ya? Entonces en la solución le estoy diciendo, ¿sabemos esta ecuación? La dependencia de eta con t, ecuación exponencial, lo linealizo, logaritmo, logaritmo, más, logaritmo de e se va, que me queda entonces esto que está acá, ¿ya? Entonces esta ya sería la ecuación de una recta. Y recordamos matemática, ¿no? La matemática 1, ¿no? La ecuación de la recta I es igual a B más MX, ¿no? ¿Se recuerdan, no? ¿Qué cosa es B? El intercepto con el eje vertical Y, ¿no? ¿Qué cosa es M? La pendiente de la recta. ¿Y qué cosa es I? Es la variable independiente. Y esta es la variable dependiente, ¿no? Ya, ahí está. Entonces esta es una ecuación de la recta. Entonces, como tenemos datos, podemos graficar esos datos. Como esto es I, ¿no? Vamos a graficar I frente a X. Este es I y este de acá es X, ¿no? Porque esta es la pendiente y este es el intercepto. Si graficamos logaritmo de esto frente a la inversa de t, nos dará entonces una recta, cuya pendiente va a ser esto de acá, pues, ¿no? La energía viscosa sobre R, y R es un valor que es conocido. Bien, entonces, en este caso, la solución va a ser graficando, ¿no? Ya, entonces generamos la tabla de valores, pues. Necesitamos esto y estos valores, entonces el logaritmo de la viscosidad, de acuerdo a la tabla, le sacamos los logaritmos, ¿no? Sería, a ver, esto de acá va a ser igual, a ver, vamos a ver, viscosidad por 10 a la menos 2 va a ser igual a 0,932. Entonces la viscosidad sería 0,932 por 10 a la menos 2, pues. A ese le sacamos el logaritmo. Le sacamos el logaritmo y aquí tendríamos acá. ¿Ya? Me he dejado entender, ¿no? Una vez más. A menos 30. ¿Cuánto vale la viscosidad? La viscosidad vale 0,575 por 10 a la menos 2 poises. A esa viscosidad le saco el logaritmo. Le saco el logaritmo y entonces tendría este valor, menos. De igual manera a los otros dos valores. Ahora, acá me dice grafique frente a la inversa de t. A ver, t me han dado en grados centígrados. Lo debo de pasar a Kelvin. Le aumento 273. Hasta ahí estamos, 273. Pero me dicen, usted va a graficar la inversa de t. Entonces, a ese número de temperatura, menos 30 más 273, lo invierto. Aquí está invertido. ¿Ya? Y para que no me salga un número con muchas cifras, entonces a ese número lo estoy por 10 a la menos 3 para que este número quede más trabajable. ¿Ya? Y todo esto va a estar, las unidades de la temperatura va a ser Kelvin a la menos 1 porque está pues entre T. ¿Ya? Entonces me genero esta tabla de valores. ¿Ya? Para una, para la otra temperatura, para la otra y para la otra. Muy bien. Ahora eso, si gusta, lo puedo graficar. Sería entonces Y, este sería X. Yo grafico, ¿no? Y me va a salir que es la vertical, los números negativos, que va a salir acá posiblemente en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces aquí sería más o menos el tercer cuadrante. Me va a salir una línea y esta tendría la ecuación, que sería esta la ecuación, y de esta tendría su pendiente, que sería este valor. Bien. Oiga, pero se puede encontrar la respuesta graficando de esta manera, o si no en forma analítica. Analítica también podría ser, oiga, yo necesito encontrar la pendiente, ¿no? Porque aquí esta es la pendiente, E sub B sobre R, y a mí me están pidiendo E sub B. Entonces, como necesito calcular la pendiente de esta recta,
Ya, yo sé que es la ecuación de una recta. Pero la pendiente aquí es igual, la tangente. ¿Y a qué es la tangente? Los valores de y sobre los valores de x. O sea, los delta de y sobre los delta de x. ¿Estamos? Ya. ¿Y cuáles son los y? Son estos valores. ¿Y cuáles son los x? Son estos valores. ¿Quiero encontrar un delta? Puedo agarrar el primero con el último. El primero con el último también. ¿Ya? Entonces, el delta de y podría ser este valor frente a este otro valor. Sería entonces menos 4,67 menos 4,67 menos este último valor, menos 5,82. Ese sería el delta en la vertical. En la horizontal, como he agarrado estos dos extremos, también agarro estos dos extremos. ¿Ya? Entonces sería, para el eje X sería 4,69 menos 3,3. Pero todo esto no se olvide que está multiplicado por 10 a la 3. Es decir, si esto lo bajo acá, sería 10 a la menos 3. ¿Comprendido? Listo, jóvenes. Esto ya es materia de la calculadora. ¿Ya? Ejecuto numerador, ejecuto denominador, ejecuto el cociente y me está saliendo entonces la pendiente 824 grados K. Muy bien. Entonces la energía viscosa de acá, si este cociente lo conozco, entonces la energía viscosa será el cociente por R, ¿no? O sea, la pendiente multiplicado por R. R tiene diferentes unidades, ¿no? Entonces, si quisiéramos en el sistema internacional 8,314 Joule por cada mol Kelvin, entonces R tendría este valor y Kelvin con Kelvin se van y me quedan Joule por cada mol. Respuesta. ¿Conforme? ¿Entendido? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Ya. Por si acaso, acabada la clase, ya está acabada la clase, voy a pasar lista, porque me están pidiendo el SUNEDU, me pide la lista de asistencias. Bien, no hay problema. Profesor, Sí, dígame, señorita. profesor, disculpe, la variación de y en este caso Sí, está poniendo menos 4,675. ¿De dónde viene eso? ya, de acá, como le decía, se puede encontrar la pendiente en forma gráfica o en forma analítica. Ya, entonces, la pendiente sabemos que es igual a la tangente. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería el valor de y el cateto adyacente sería el valor de x. Es decir, sería el delta de y sobre el delta de x. Esto que está acá. Entonces, las Ya. y son estas y estoy tomando extremos para que sea representativo. ¿Ya? Extremos. Entonces, este superior con este inferior le corresponde al delta de x este extremo con este otro extremo, que sería pal de abajo. Ah, ya. ¿Ya? Ya, profesor, gracias.